Les bendiga. A ver si pueden subirle un poquito, por favor. Sí, bueno. Sí, bueno. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. El tema de esta mañana, hermanos y hermanas, es valorando o rechazando la palabra. Valorando o rechazando la palabra. ¿Por qué es el tema? Bueno, vamos a diferenciar en esta mañana, espero en Dios, que nos dé a todos el entendimiento, luz, comprensión para poder discernir entre lo que es una prueba y entre lo que es una disciplina. Y es interesante que valorando la palabra, cuando una persona valora la palabra, la toma en cuenta, la considera, vemos que pasa pruebas. Pero cuando una persona rechaza, ignora la palabra, entonces vienen disciplinas. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra porque ambos tienen procesos diferentes. Ambos tienen circunstancias diferentes y es importante que usted, al término de la enseñanza, determine lo que estoy atravesando es una prueba o lo que estoy atravesando es una disciplina. Lo importante y lo hermoso de esto que el Señor tiene el control de ambas cosas. Amén. Él sabe lo que estás atravesando y en ambos lados Él es el único que te puede ayudar. Así que, por favor, valorando o rechazando la palabra, en Santiago, por favor, capítulo 1. Versículo 3, por favor. Dice la palabra en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? La prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra prueba quiere decir, obviamente, poner a prueba una experiencia no tan agradable, adversidad, provocación. Y bueno, las pruebas Dios las permite, las adversidades Dios las permite, las circunstancias difíciles Dios las permite. Y son esas circunstancias donde están fuera de tu control. Las pruebas son aquellas circunstancias que están fuera de tu control, que no puedes hacer nada o no pudiste hacer nada. Por ejemplo, en un accidente donde tú vas en tu carril en la velocidad indicada y nada más de repente alguien se atraviesa o te pega, eso es un accidente y ahí empieza una prueba. ¿Por qué? Porque no estaba en tu control, tú ibas en tu camino, tú ibas andando bien. Por ejemplo, cuando detectan algún problema, alguna enfermedad, en un estudio, dijo, ahí empieza una prueba donde tú no tenías nada y surgió o algún otro asunto, un accidente, una enfermedad, o algo, por ejemplo, se quema un negocio y dices tú, no tengo, dejé todo apagado, hubo un corto por ahí y surge algo. O la muerte de un ser querido, que obviamente nadie espera la muerte de un ser querido. Y ese momento es una prueba. Porque no está en tu control, no puedes hacer nada. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen paciencia. Van formando en ti la paciencia. Te están haciendo paciente. ¿En qué sentido? En saber esperar en Dios. Dice, mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. La palabra paciencia significa resistencia o aguante. Ahora es interesante, hermanos, que una persona
que toma en cuenta la palabra, que valora la palabra, que quiere hacer la palabra y la guarda en su corazón, indudablemente esa persona que toma en cuenta la palabra va a ser probado constantemente. Dios va a permitir las pruebas constantemente. Tanto un lado como el otro, hay circunstancias, dice paciencia, resistencia o aguante, o esperanzado, perseverancia, perseverar. Una persona que se está acercando al Señor por primera vez y quiere algo con Dios, ¿qué le vienen? Pruebas. Pruebas para desanimarlo, para desalentarlo, para hacerlo retroceder, para volverse a la vida anterior. Y vienen pruebas porque está tomando en cuenta la palabra. La está valorando. Y dice el versículo 4 en Santiago 3, 1, 4. Mas tenga la paciencia. Sé paciente, paciente, no te desesperes. Espera en el Señor, no desistas, no retrocedas, no regreses atrás, sé paciente, espera. A veces tenemos que esperar unas horas. Cuando llegas a una cita y no llega el médico, a veces semanas, a veces meses, a veces años, pero sé paciente, paciente en las pruebas, no te desesperes. Dios sabe a quién prueba y sabe quién va a ser paciente. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué su obra completa? Una persona que sabe esperar va formando el carácter. Dios va formando el carácter. Dice, para que seáis perfectos. Perfectos quiere decir completos. También quiere decir para que crezcas espiritualmente, mentalmente, moralmente, alcanzar madurez espiritual. Es decir, que las pruebas que atravesamos, el propósito de Dios es para crecer espiritualmente, para escalar, para subir por medio de las pruebas. Así que cuando te viene una prueba, indudablemente Dios está detrás de ello y sabe que por medio de esa prueba vas a crecer espiritualmente. Para que seáis perfectos y cabales. El Señor sabe a quién le permite las pruebas, sabe quién va a resistir, sabe quién va a esperar, sabe quién va a mantenerse, sabe quién va a perseverar en la fe. Dios lo sabe, sabe quién crecerá espiritualmente y que esa prueba, más allá de alejarse de Dios, se va a entregar más aún a Dios. Cabales, completo en toda parte. Dios espera que seamos cabales, perfectamente sano, curado, restaurado por medio de la prueba. Dios tiene su propósito. Observen nuevamente. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, para que seáis maduros, para que sean restaurados, para que sean sanados, si es que os falte cosa alguna. Entonces, ¿serán buenas las pruebas para la vida espiritual? Son medicina para la vida, unas vitaminas para la vida espiritual. Si no hubiese pruebas, no creceríamos espiritualmente, mas sin embargo Dios las permite para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Mas sin embargo, por otro lado se encuentra la disciplina. La disciplina viene porque rechazamos la palabra de Dios, porque ignoramos la palabra de Dios, aun conociendo la verdad, nos alejamos. Sabes perfectamente lo que debes de hacer, cómo debes de actuar, cómo debes de hablar, cómo debes de reaccionar según la palabra, según Dios, según su escritura, según la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando haces lo contrario, no la valoras, la rechazas y la ignoras, no esperes nada bonito en la vida. ¿Por qué? Porque sabes hacer, cuando sabes hacer, conoces lo que debes de hacer y no lo haces, ahí te estás alejando la palabra, estás rechazando la palabra. Cuando hacemos lo contrario a lo que viene en la Biblia le llama rebeldía y pecado. Y si hay algo que a Dios no le gusta, ¿qué creen que es? El pecado. No le gusta, porque Él es santo.
y espera que sus hijos sean santos. Amén. Espera que nosotros busquemos la santidad. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero ¿qué creen? La disciplina no produce paciencia, la disciplina produce desesperación. Por favor, Hebreos 12:11, y es aquí donde quiero que analices cómo está la situación en tu caso. Si está produciendo paciencia o estás en un momento de desesperación. Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, no son causa de gozo, no son causa de alegría, no son causa de regocijo, no son causa de paz, no. Sino lo contrario, ¿qué es? Tristeza. Y la palabra tristeza también congoja, abatimiento, angustia, desesperación. La prueba produce paciencia, pero la disciplina produce tristeza, congoja, abatimiento, angustia y desesperación. Así que es lo contrario. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos, por favor, dele lectura a este texto, Hebreos 12:11. Hay una versión que dice así: ninguna disciplina resulta agradable. Ninguna. Nada de la disciplina, ninguna resulta agradable. No lo ves como algo agradable a la hora de recibirlas. Dice, al contrario, es dolorosa. ¿Entiende? Es dolorosa, te lastima, te hiere, te quiebra, te hace pedazos. Pero es necesaria la disciplina porque al igual que las pruebas, Dios es el que se encarga y sabe por dónde llevarnos. Y a veces es necesario que nos quiebre el alfarero, que nos vuelva a formar para que se forme lo que Él quiere formar dentro de nosotros. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ninguna. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Una vida recta. Ese es el propósito de Dios, de la disciplina: enderezarnos, corregirnos, guiarnos por el buen camino. Ese es el plan de Dios. ¿Y qué creen? Cuando Dios toma algo, inicia algo, lo termina. Lo termina. Cuando las cosas mejoran, Dios puede estar ahí, puedes tener un mes, un año, pero Dios va a terminar lo que empezó en nosotros. Porque el que comienza la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Dios es el que nos está moldeando. Así que, ¿cuál es el propósito de la disciplina? En el versículo 10, ahí está el propósito. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquello les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Así que si andas haciendo lo contrario a la palabra, conociendo la palabra, te va a venir la disciplina. ¿Para qué? Para lograr santidad, pureza, rectitud, integridad, un mejor carácter. Aquí, hermanos, es interesante aquí que Dios obra
de muchas formas y de muchas maneras, y por medio de la disciplina es para que nos alejemos del pecado, para que valoremos la palabra, para que la consideremos. Por eso es que Dios permite las disciplinas. Dios no es malo, nosotros somos los malos, los que rechazamos de forma frecuente la palabra del Señor. Así que, hermano, ¿qué estás viviendo? ¿Una prueba o una disciplina? Medítalo. Medítalo. Cuando queremos ser como el mundo, le damos importancia a las cosas del mundo y no a las cosas del Señor, vienen las disciplinas. Y es algo interesante que en nuestras malas decisiones, al rechazar la palabra, aquello que rechazamos de Dios y aquello que consideramos del mundo, eso que consideramos del mundo, servirá para la disciplina. Cuando nos interesa más un buen trabajo que una iglesia donde congregarse. Cuando nos importa más estar en un lugar próspero que en una iglesia sana. Cuando nos importa más vernos bien de forma exterior que ser fieles al Señor. Cuando nos interesa más una persona simpática, popular y afectiva que una persona que sea temerosa de Dios y espiritual, que tenga el carácter del Señor. Cuando nos interesa más lo que diga algún amigo, tu padre, tu madre o alguien más cercano, que lo que piense el Señor de nosotros. Así que, ¿qué tan lejos estamos de valorar la palabra del Señor? Así que hay un caso claro, hermano. Por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Y al final ustedes me van a decir si estaban viviendo una prueba o una disciplina. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura, por favor, hasta el versículo 22. En el 21 y 22 nos unimos todos. Inicio con el 1. Dice, de forma alternada. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos.
Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. (21 al 22 todos). Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Porque frecuentemente lloramos, suplicamos, hermanos. Y aquí observamos en el versículo 1 el anhelo del pueblo. Del 1 al 3, por favor, le voy a dar lectura. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. El 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El profeta Samuel permitió que sus hijos estuvieran al frente, participando en las cosas del sacerdocio, en cosas sagradas. El asunto aquí que sus hijos no anduvieron como su padre en su caminar, no se condujeron como él, no emprendieron ni marcharon su camino de su padre. Al contrario, se volvieron, se alejaron, se retiraron y apartaron de la voluntad de Dios. ¿Y todo por qué? Porque fueron tras la avaricia. Empezaron a codiciar y aprovechar las ganancias que había de forma injusta. Versículo 4, esto llegó a oídos del pueblo. El pueblo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Y los ancianos del pueblo se organizaron y dijeron, vamos a ir a ver a Samuel, porque las cosas no se están haciendo bien. Los hijos se habían apartado de hacer lo que a Dios le agrada. Versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora observen lo que hace el pueblo. El pueblo se dirige con el profeta Samuel. ¿Cuál era el problema que había allá? El problema eran los hijos que no estaban haciendo las cosas bien. Pero eso fue usado por los ancianos de forma incorrecta para querer hacer lo que ellos querían. Y se acercan al profeta Samuel y le dicen sobre la corrupción de sus hijos. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué hubiera hecho el profeta Samuel? Los hubiera cambiado. Pero ¿qué hay detrás de esa intención de ir a hablar con el profeta Samuel? Ahí viene lo demás. Por tanto, constitúyenos ahora ¿qué? Un rey que nos juzgue. Usaron de pretexto lo que estaban haciendo los hijos del profeta Samuel para decirle ahora a Samuel, el profeta, que querían un rey como todas las naciones. La corrupción de los hijos del profeta Samuel, el deseo de imitar a las demás naciones y la necesidad de un jefe militar. Dios les había dicho que en un momento les iba a dar un rey, pero ellos querían hacer las cosas a su manera, en su voluntad, que empezaron a reunirse y empezaron a usar lo que tenían, lo que estaban haciendo mal los hijos de Samuel, lo usaron para clamar un rey. Por favor, tenían razón hasta cierto aspecto, pero no en todo. Deuteronomio 16, 19.
No tuerzas, este es un mensaje para los que estaban ahí en el sacerdocio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes ¿qué? Soborno. ¿Tenían razón en ir a ver al profeta Samuel? Sí, pero también tenían cosas que también estaban avariciando, que estaban codiciando. Y una de esas cosas que estaban codiciando era un rey como todas las naciones. Tanto los hijos del profeta Samuel como el mismo pueblo, todos estaban de avariciosos, unos tras el dinero y los otros tras un rey, como todas las naciones. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Porque todos querían algo. Los hijos del profeta y el pueblo querían algo. El asunto es que tanto el pueblo como los hijos estaban rechazando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Versículo 3, volvemos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, por favor, 8:3. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Volvemos al 6, por favor. Observen lo que sucede, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, y me llama la atención la humildad del profeta Samuel en reconocer, porque observen lo que viene, danos un rey que nos juzgue. Pero no agradó. No agradó quiere decir que se desagradó, se disgustó y se molestó. No por lo que le dijeron de sus hijos. Y eso muestra humildad del profeta Samuel, porque si no hubiese aparecido en la Biblia que se enojó por lo que le dijeron de sus hijos. No, ¿por qué se enojó Samuel? Porque dijeron que danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Qué les pasaba, hermanos? ¿Qué le sucedía al pueblo? ¿Por qué despreciaban al Señor? ¿Cuál era el anhelo? Querían hacer su voluntad. ¿Qué había en ese momento, hermanos? Era un gobierno teocrático, es decir, que Dios hablaba al profeta y el profeta le comunicaba a ellos. Pero eso ya no les empezó a gustar al pueblo. Ahora querían un rey y estaban rechazando el gobierno de Dios. Estaban rechazando al mismo Señor, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Denle conmigo lectura a lo que sigue. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. La palabra desechado, hermano, significa aborrecer. Significa arrojar, desestimar, despreciar, echar fuera y menospreciar, rehusar y tener en poco. Una persona que rechaza la palabra del Señor, que tiene poco la palabra del Señor, que rehúsa aplicar la palabra del Señor, que la menosprecia, que la desestima, que la arroja fuera de su vida, no le va a ir nada bien. Por ejemplo, hermano, nosotros como iglesia tenemos tantos mandamientos que si nosotros los desechamos, los rechazamos la palabra y su voluntad. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos de estudiar la palabra en Josué 1, 8 y 9, que debemos de ser unas personas de oración, que debemos de procurar congregarnos, Hebreos 10, 25. A los hijos le dicen obedezcan a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, que amen a sus esposas, que se sujeten a sus esposos, que se amen unos a otros, que se perdonen, que dejen de mentir, que dejen el rencor, que dejen la amargura, que dejen tantas cosas. Y cuando no hacemos nada de lo que la Biblia nos enseña, estamos rechazando la voluntad de Dios. Oye, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, sujétate a tu esposo, atiéndelo. Hijos, obedezcan a sus padres, háganles caso, obedezcan a sus maestros, sean personas de bien, saluden, respeten. Una persona que rechaza lo que ha aprendido de la Biblia, no espere que le vaya bien.
cuando desechamos la voluntad del Señor. Hay muchas cosas y ustedes saben qué cosas no están haciendo bien. Sabemos lo que no estamos haciendo bien. Sabemos cómo estamos actuando. Sabemos lo que estamos viendo, cómo estamos hablando, cómo estamos pensando. Lo sabemos y esas cosas no te traen nada bueno, sino que disciplina. El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. No deseches la palabra del Señor. Tómala en cuenta, valórala, considérala. La Biblia es para que te vaya bien, para que la valores, para que la consideres. Cuando tú la rechazas y dices, no quiero andar con un incrédulo. Quiero hacer lo que yo quiera. Voy a tratar a mi esposa según como ella se comporte, como ella me trate. Y no es así. ¿Cuántas cosas queremos hacer a nuestro modo, a nuestra forma? Y hacer las cosas en nuestra voluntad. No esperes bendición. Sobre todo los que conocemos la palabra. ¿Creen que le va a ir bien a una persona que se une con otra persona que es incrédula? No. No te irá bien, no te irá bien. Y hay tantas cosas en la palabra. Sujétate al esposo, ama a tu hermano, perdona a tu hermano, deja la mentira, apártate del pecado. Y todas estas cosas cuando no se toman en cuenta, no, Señor. Gracias, Señor. Pero en mi vida decido yo mando, yo tomo la decisión, yo quiero hacer lo que yo quiero. No esperes de Dios bendición en ese sentido. ¿Por qué? Porque estás rechazando al Señor. Y el Señor no quiere que te vaya mal, quiere que nos vaya bien. Amén. Quiere que nos vaya bien. Y es tan hermosa la Biblia que observamos en este pasaje, hermanos. Observamos en este pasaje cómo Dios los advierte. Les dice, no les va a ir bien. ¿Saben algo? El rey que van a elegir los va a tratar así. Les va a pedir de sus hijos, de sus hijas, los van a tener trabajando como esclavos, como siervos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos o para que el pueblo entendiera que no les iba a ir bien. ¿Pero qué hizo el pueblo? No quiso escuchar la voz de Dios. Y así el Señor, cada servicio el Señor te enseña algo para que te vaya bien, para que lo tomes en cuenta, para que lo consideres. Lo mismo que el pueblo, Dios constantemente te dice, no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto. Pero sucede que a veces hacemos lo mismo que el pueblo. Versículo, por favor, 8. Cuando desecharon a Dios para que ya no reinara sobre ellos, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, todos dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. El peor error es dejar la palabra del Señor, no tomarla en cuenta, no valorarla. Es lo peor que podemos hacer. Conoces la verdad, sabes qué debes de hacer y haces lo contrario. Versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, profeta Samuel, ya no te enojes tanto. Estaba bien enojado porque estaban despreciando a Dios. Dice, solemnemente, tranquilo, háblales ya. Si quieren rechazarme, adelante. Si no me quieren tomar en cuenta, adelante. Si me quieren ignorar, adelante. Si me quieren tener en poco, adelante. Si quieren hacer lo que quieran, adelante. Hagan lo que quieran. Pero sepan que todas las cosas en esta vida, sobre todo en el cristiano, tienen consecuencias. Ahora pues oye su voz, Samuel. Oye su voz. Predícale solamente el mensaje, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pastor, mi esposo no me da para la quincena. Ya me está dejando, me quiere dejar. Tenemos un niño o una niña.
Y en un momento te dijeron, no te unas en yugo desigual. La pregunta ¿es consecuencia por rechazar la palabra o es prueba? Y muchos tenemos problemas a causa de no haber tomado en cuenta hace varios años. Porque escuchamos de jóvenes, muchos escucharon de jóvenes, oye, no te conviene, no hagas esto y aquello, y hoy después de 1 año, 2 años, 10 años, estás experimentando las consecuencias de una decisión de hace años donde rechazaste al Señor, y tarde o temprano las cosas te van a llegar. ¿Por qué, Señor? No viene a la iglesia, Señor. Y cuando te casaste era cristiano, no, era incrédulo. ¿Sabías que no te tenías que casar con él? Sí. Entonces, ¿es prueba o es consecuencia por rechazar? Es consecuencia. Consecuencia por rechazar la palabra del Señor. Así que consideremos esto, hermanos. Número 2, versículo 10, cómo Dios les da la advertencia. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová. Y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová, todo lo que necesitaban saber, toda la advertencia. Miren, no les irá bien con el rey que van a elegir, sea quien sea. Al ser una persona, no les irá bien. La advertencia de Dios, y Dios te advierte siempre. Versículo 10, todos. Y se refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Les está diciendo, los van a esclavizar a sus hijos. Tomarán también a sus princesitas, a vuestras hijas, ¿para qué? Para que sean, oye, igual a veces los padres no aconsejan bien a los hijos, se van por la vista. En vez de que les sugieran una persona cristiana, no, mira, aquel tiene dinero, aquel te va a ir bien. Cuando debemos de considerar la palabra del Señor, dice, tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y ¿qué más? Amasadoras. Dios los advierte. Y esto es suficiente, debió haber sido suficiente para decir, oye hermanos, estamos haciendo mal, vamos a tomar en cuenta la palabra del Señor. Vamos a valorarla, vamos a considerarla, porque no nos irá bien. Versículo que sigue. Tan necios, hermanos, tan obstinados y testarudos. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará vuestro grano. A ver, no es que si quieres, ¿cuánto cosechaste? Échate el 10 para acá. Oye, échatelo para acá. Eso iban a hacer. Pero no. ¿Qué cosas, hermanos? Hijas esclavizadas, hijos al servicio, chicas amasando masa para los soldados y demás. Versículo 14, asimismo tomarán lo mejor. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. El primero que iba a cortar un frutito bueno en la cosecha, ¿quién iba a ser? El rey. No, el Señor los está advirtiendo. A ver, me gustan aquellas naranjas. Vayan por 1 tonelada. Así dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, habla de la cosecha, y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos.
diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Los impuestos sobre las cosechas y los ganados, del fruto del trabajo del pueblo diezmaría para sostener a sus oficiales. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. La aprobación de siervos y animales y la pérdida de libertad personal. Y el Señor los había rescatado de Egipto para volverse a la esclavitud de un rey. No era el plan de Dios. Versículo 18. Todos, aquí está bueno este. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Qué dice la última parte? Mas Jehová no responderá en aquel día. Estás desesperado, estás frustrado, estás afligido, estás en una disciplina por algo que estás haciendo, que hiciste. Dice, y clamaréis, vas a rogar, vas a clamar, vas a implorarle al Señor. Señor, ayúdame en mi causa. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro esposo que habéis elegido, de vuestra esposa que habéis elegido, del trabajo o de muchas otras cosas que eliges fuera de la voluntad de Dios. Mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Es Dios malo? No es malo. Nosotros somos bien necios y queremos hacer las cosas que nosotros queremos. Y en esa voluntad, en nuestra voluntad, no nos irá nada bien. Toma en cuenta siempre la palabra, considérala, valórala para que te vaya bien. Y clamaréis. ¿Por qué la gente clama, ruega? ¿Por qué, Señor? Y a veces siente que Dios no lo escucha, porque no toma en cuenta la palabra del Señor. A veces Dios les vuelve a ayudar y vuelven a tomar otras malas decisiones. Si Dios ya te ayudó en una situación hace años o hace poco y ya te sacó y vuelves a, una vez que las cosas están bien, vuelves a rechazarlo, ahí te va a dejar el Señor un tiempo para que aprendamos a que debemos de valorar la palabra del Señor. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Dios permite muchas cosas en nuestra vida, pruebas y disciplinas. Y las disciplinas muchas veces usa Dios las mismas cosas que elegimos para disciplinarnos. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, pero usa lo mismo. ¿Qué iba a usar Dios para su disciplina? El mismo rey. El mismo rey lo iba a usar para la disciplina del pueblo. Así que, hermanos, considera la palabra. ¿Cuánta palabra hemos recibido? Valórala, considérala, ámala, deleítate, gózate. Si la palabra dice, teme a Jehová y apártate del mal, hazlo, valóralo. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá de aquel día. Número 3, la rebeldía del pueblo. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír, ¿qué? La voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No quiso oír, no quiso escuchar, no quiso tomar en cuenta, no quiso obedecer, no quiso dejar aquello que estaba haciendo mal, aun cuando Dios lo advirtió. Y así ustedes, hermanos, si Dios los está diciendo, apártense de lo que están haciendo que no está bien, háblese de amargura, rencor, fornicación, adulterio, lujuria, pornografía, droga, cerveza y muchas otras cosas, y no se apartan de las cosas que hoy Dios les dice que se aparten, no les irá bien. No, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Qué hace el pueblo? Hicieron lo que ellos querían. Tuvo la oportunidad el pueblo de
de rechazar al rey, sí la tuvo. Así como todos nosotros antes de pecar. Nadie que es tentado, Dios siempre en cada tentación te da la salida. Siempre. Y te da un tiempo, te da un margen. Y depende de nosotros si consideramos la salida que Dios te da. Así que, hermano mío, cambia tu rumbo, cambia la dirección. Si tienes que dejar algo, déjalo. Si tienes que dejar un trabajo, una persona, déjalo. Si no es la voluntad de Dios, déjalo. Si aún no eres casado y tienes que terminar una relación, hazlo. Si aún no has buscado una iglesia donde congregarte, donde quiera que te encuentres viendo por redes sociales, y la Biblia dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, busca una iglesia, interésate en una iglesia, más que en un trabajo. Así que, si te has alejado de las cosas de Dios por motivos equivocados, cambia tu forma de pensar. Venimos aquí a buscar la palabra del Señor. Toma en cuenta la palabra, considérala. El pueblo no la quiso aceptar. Así que vuélvete al Señor, porque Él es amplio en perdonarte. Proverbios 28:13, por favor. Dios no se equivoca, hermano. Dios no falla y Dios no miente. Cuando dice que te va a ir mal, te va a ir mal. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No vas a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 20, volvemos al libro de Samuel. Así que, ¿cuál es el llamado? Que te apartes del pecado. Que te apartes. Versículo 20. Volvemos al primer libro de Samuel, dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. No les fue suficiente que Dios peleara sus batallas. 21 al 22, todos juntos. Y oyó Samuel 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Señor, mira, el pueblo está diciendo esto, está pidiendo esto. Uno puede exponer la palabra, uno puede predicar la palabra, pero al final la iglesia es la que determina las cosas. ¿Ok? Si Dios me dice, muévete, muévete. Y cada quien y su responsabilidad por tomarlo o rechazarlo. Así que debemos de tener cuidado. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Lo que hacía Samuel era predicar, enseñar, compartir. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz. Y ahí es donde entra el que escuchemos su voz. Prestemos atención y pon rey sobre ellos. Quieren rey, adelante. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Hermano, diferencias entre prueba y una disciplina. La disciplina causa desesperación. ¿El esposo o la esposa te causa desesperación? Puede que sea disciplina, que no hayas tomado en cuenta a Dios. O puede que no te estés sujetando a la palabra y ahí va la disciplina por no sujetarte a tu esposo. También al hombre, y saben algo, hermanos, Dios nos disciplina. Cuando nos disciplina por donde más nos duele, por donde más vamos a sentir, porque Dios, el plan de la disciplina es lograr santidad en nosotros. Por eso nos disciplina, para que seamos más puros, más íntegros, más de agrado a Dios. Así que si usted es una persona que no está experimentando ningún problema, ninguna disciplina, porque Dios es el que ama, disciplina. Y si tú eres una persona que no experimentas nada, aún andando en pecado, lo más probable es que no le pertenezcas a Dios. Pero una persona que le pertenece a Dios, que es de Dios, que ha sido regenerado y anda en pecado,
y le pasan cosas, pues es Dios obrando en él para que se acerque nuevamente a Dios. Así que, si a ti no te pasa nada haciendo lo que haces, lo más probable es que no sea de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. La disciplina es para lograr santidad. Y las pruebas son para alcanzar madurez espiritual. Así que tanto una como la otra, Dios está detrás de ellas. Santiago, por favor, 1:12. Observamos, bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación. Si no soportas la tentación, ¿qué va a venir a tu vida? Disciplina. Porque cuando haya resistido la prueba, ahí va otra, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Un claro ejemplo, hermanos, en la Biblia. En el caso de Job, ¿era disciplina o era prueba? A ver. Era prueba. Y lo dice el versículo 1, Job 1, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué sucedió en su vida? Una prueba enorme, enorme. Él fue probado. Pero esa prueba sirvió para que él creciera más todavía espiritualmente. Las disciplinas no. Las disciplinas son para lograr santidad. Este hombre ya era temeroso de Dios. No era disciplina, sino prueba. La pregunta es, ¿prueba o disciplina lo que estoy viviendo? Que el Señor, espero en el Señor con esta porción, te dé el discernimiento para entender lo que estás atravesando. Busca al Señor. Aparta, si es disciplina, apártate de las cosas que no están bien. Y si es prueba, sé paciente. Sé paciente, espera en el Señor. Dios te ama y te va a ayudar en todo momento. Sé paciente. Hay cosas, las pruebas no tienes el control. Un accidente, un problema de salud, algo. Por ejemplo, una persona que toma mucho y le da una cirrosis. Es que consecuencia o una prueba. Una consecuencia. Así que espero en el Señor que lo medites y puedas discernir lo que estás viviendo. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Te pido, Señor, que nos ayudes a discernir, a entender, a comprender lo que estamos viviendo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela. Sea que esté en una disciplina o sea que esté en una prueba, Señor. Te pido por todo, Señor. Fortalécelos y ayúdalos. En todo momento que tu presencia sea en ellos. Sé que eres un Dios amoroso, que tienes el control, que eres soberano y que aún en la disciplina muestras la grandeza de tu amor, tu misericordia, Señor. Y en las pruebas, Señor, también nos muestras que jamás nos vas a dejar solos, Señor. Sea cual sea la situación que estemos atravesando, usted está presente, Señor. Bendícelos, Padre, fortalécelos y ayúdalos, restáuranos. Y en todo momento, Padre, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Me gustaría orar en esta preciosa mañana por aquella persona que está pasando una prueba, que no depende de él. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pruebas que no dependen de ustedes, Dios les bendiga. Algún familiar, Dios te bendiga. Algo que no estaba a su alcance, en su control, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que no está a tu alcance porque no te lo esperabas. Surgió de la nada por personas terceras. Son pruebas. Alguien más. Dios te bendiga. Levanta tu mano. Pruebas. ¿Quién está pasando pruebas? Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Allá atrás, bajen la mano. Ya los vi. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. El Señor les bendiga. Dios conoce las pruebas. Dios te bendiga. Quizás alguien te ofendió, te lastimó y te hirió tanto. Una prueba que no te esperaba. ¿Alguien más? Levanten las manos. Dios te bendiga. Los que consideran que están siendo disciplinados, todos con los ojos cerrados, por favor, y que necesitan la ayuda del Señor. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué sabes? Dios te bendiga. ¿Qué sabes que lo que estás viviendo es por una mala decisión? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bajen su mano. Dios te bendiga. Por una mala decisión, quizás por algo que guardaste, algo que ocultaste, que te trajo un problema. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mi amigo. Amado y soberano Dios, que moras en todo lugar. Tú conoces cada una de nuestras situaciones. Conoces, Padre, lo que vivimos. Las pruebas y las disciplinas. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y reflexionar, Señor, sobre lo que estamos viviendo. Bendice a toda tu iglesia, Señor. A mis hermanos que están pasando pruebas, fortalécelos, Señor. Ayúdalos. Permite, Padre, que en este momento de prueba confíen plenamente en usted. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y usted espera que seamos pacientes. Ayúdalos a que aprendan a esperar en usted, Señor. Que no se desesperen, que no se precipiten, que confíen plenamente en usted. Llénalos de tu gracia y fortalécelos. Dales paz y tranquilidad en medio de la prueba. Y a todos mis hermanos que están pasando alguna situación, por alguna mala decisión tomada, te pido, Señor, que los fortalezcas, que los ayudes y que en todo momento, Señor, tu presencia esté con ellos. Llénalos de tu gracia, Padre, y ayúdales a apartarse de todo aquello que a ti no te agrada. Hay cosas dentro del corazón, hay cosas, actos, palabras, pensamientos que sabemos que están mal. Ayúdanos a apartarnos de ellos. Señor, muchas gracias por este momento y gracias porque en todo momento, ya sea prueba o disciplina, usted tiene el control de todas las cosas. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor nos bendiga a todos.